mensaje que hoy el Señor nos envía. El título que hemos puesto es El requisito de Dios que sigue firme. Vamos a hablar de un requisito que a través de toda la Biblia y de las edades del cristianismo y antes de que empezara el cristianismo, ese requisito siempre está firme, no cambia. Muchas personas creen que ha cambiado, no cambia, se mantiene. Y es importante que nosotros reconozcamos que este requisito sigue firme, y luego vamos a entrar en detalles, para que cuando vengan en la vida enseñanzas extrañas o pensamientos extraños o comodidades, cosas raras por ahí, recordemos que Dios sigue siendo el mismo Dios, la palabra sigue siendo la misma palabra, y Dios es fiel y es justo y es verdadero, y lo que Él dice se cumple. Veamos, comencemos leyendo en el libro de Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 2, segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, versículo 19. Mire cómo nos dice aquí la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Allí hay un fundamento firme. Dios conoce exactamente quiénes son de Él y quiénes no son. Dios lo conoce. Y dice: apártese de iniquidad toda la persona que invoca el nombre de Cristo, toda persona que se llama cristiana, toda persona que cree, que conoce al Señor, dice: apártese de iniquidad. Solo Dios sabe si tú eres de Él. Muchas personas aún están confundidas, engañadas a sí mismas. Han creído cosas extrabíblicas y están fuertes en esas cosas, aunque Dios no las respalda, y están tranquilos. Y no se han apartado de iniquidad todavía. Y sin embargo creen que todo está bien con Dios. Pero Dios dice aquí: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, porque Él conoce realmente quiénes son los suyos. Versículo 20 y el 21 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Este versículo 21, Dios nos dice a todos nosotros que cualquier persona que no haya estado caminando correctamente, que no ha vivido la vida como Dios espera, cualquier persona que ha estado andando haciendo iniquidades, si te despojas, si te quitas, si renuncias a esas cosas, dice, si te limpias de esas cosas, entonces Dios te va a tomar como un instrumento santificado, ya apartado, apartada para Dios, útil para la obra del Señor, un instrumento para honra, un instrumento que dará gloria a Dios. Entonces hay una oportunidad de cambiar, hay una oportunidad de comenzar a hacer las cosas como Dios dice aquí, reconociendo esto, que Dios manda, ordena que se aparte de iniquidad toda persona que se llame cristiana, toda persona que invoca el nombre de Cristo. Y Dios conoce cuáles son los de Él y cuáles no son de Él. Muchas personas podrán estar confundidas si alguien, el hermanito, la hermanita, por la manera en que se comporta o como vive, ¿será de Dios? Dios sabe si es o no. Dios le va a pedir cuentas algún día. Pero tú y yo mirémonos hacia adentro cómo estamos, para que no caigamos en alguna trampa donde
fácilmente uno puede creer que todo está bien y no todo está bien. Hay algo que arreglar. Aquí dice, si alguno se limpia de estas cosas. Démonos cuenta a través de este mensaje de cuáles cosas necesitan que nosotros apliquemos esa limpieza de purificación que la palabra nos dice cómo hacerlo también. Pero vayamos ahora al libro de Hebreos, por favor, en el capítulo 12 del libro de Hebreos, versículo 12, dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Paremos allí. Está hablando de cosas que se deben hacer específicas. Cuando uno detecta que algo no está bien, debes tomar medidas. No puedes dejarlo que se arregle solo. No puedes tomar a la ligera las cosas de Dios. Aquí está diciendo, levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas. Tienes que hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga. Aquello que se desviaba, te hacía desviar, no vuelvas a dejarte desviar por eso. Más bien será sanado eso que estaba malo. Hay una esperanza de sanidad, hay una esperanza de arreglarse la situación. Dios da esta esperanza, que lo torcido ya se enderezará y lo cojo se sanará, dice el Señor. Versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí hay un requisito de Dios que Dios le llama santidad. Personas pueden decir lo que quieran, pero si no tiene santidad en su manera de vivir, no va a ver al Señor. Está declarado en la Biblia. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es triste. Y vamos a ver más adelante por qué. Pero todos quisiéramos ver al Señor. Personas viven pidiéndole a Dios que se revele. Dios, quiero verte, muestra tu gloria, Señor. Quiero conocerte mejor, Señor, etcétera. Pero ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su manera de comportarse en este mundo? ¿Merece que Dios se le revele su gloria cuando está viviendo en desobediencia todavía? No. Entonces Dios espera que tomemos conciencia de esto. ¿Queremos ver a Dios? Sí, pero Dios exige primero santidad. ¿Qué significa santidad? Una vida apartada del mal, una vida consagrada a Dios, una vida que busca honrar a aquel que le ha dado salvación, aquel que le ha dado su propia vida, y al mismo tiempo procura no ofenderle en nada. Una vida que otra vez está consagrada, dedicada para Dios. Dios nos ha comprado, somos de Él y reconocemos que somos de Él y que ya no nos pertenecemos. Y vivimos la vida como Dios manda. Entonces, quisiéramos ver a Dios. Claro que sí, pero Dios es invisible. ¿Cómo podemos ver a Dios entonces? La Biblia nos habla de un ejemplo. Nos dice que Moisés caminaba como viendo al invisible, pero Dios le hablaba a Moisés cara a cara, nos dice la palabra. Veamos qué requisito hay, según nos dice el Señor Jesús, para poder ver a Dios. Voy a ir al Evangelio de Mateo, comenzando en el capítulo 5, Mateo 5, cuando Jesús está enseñando lo que llamamos el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte, que incluye las bienaventuranzas. Mateo 5, versículo 8, mire cómo Jesús define el requisito para ver a Dios. Dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo Jesús dice? Los de limpio corazón. Da a entender entonces que una persona que tiene su corazón limpio, esa persona se le garantiza
que va a ver a Dios? ¿Y de qué manera se puede limpiar el corazón? ¿O cuáles son las áreas de atención que debemos tener en cuenta porque podrían afectar la condición del corazón? Diferentes áreas. Y Dios quiere que nosotros sepamos si tenemos o no el corazón limpio. La Biblia dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Da a entender que podemos conocer si todo está bien con Dios o no. Podemos. ¿De qué áreas podemos entonces cuidarnos? Vaya ahí mismo en el capítulo 15 de Mateo. Jesús explica algo en el versículo 19. ¿Qué cosas afectan el corazón del ser humano? Dice así, Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón sale todo esto. Con razón la Biblia dice, Jeremías 17 dice que engañoso es el corazón y perverso. Es perverso y es engañoso. Muchas personas pueden creer que están bien. Dios dice, no estás bien. Y a menos que tomes medidas para limpiar tu corazón, no vas a ver a Dios. Es lo que dice la Biblia. Y eso es firme en la palabra, repito. Sigue siendo firme hoy en día. Jesús dice aquí que si hay malos pensamientos, cuidado, porque del corazón es que están saliendo. Si hay, dice, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, todo eso sale del corazón, se medita en el corazón, se planea en el corazón, se analiza en el corazón y luego se realiza, se lleva a cabo. Personas que dicen mentiras, blasfemias, falsos testimonios, lo han meditado. De corazón ellos lo están diciendo, alguna razón tendrán, pero están haciendo daño a ellos mismos. Y muchas veces creen que están bien. Jesús también trata el caso de aquellos que tienen apariencia de que están bien. Cualquier persona podría decir, oh, esa persona está muy bien. Solo Dios conoce el corazón. Hay algo que Dios le dijo una vez al profeta Samuel cuando fue a la casa de Isaí a buscar a quién iba a ungir como futuro rey. Y al primero que lo ve tan robusto, este joven, tan bien presentado, dice, aquí a quien Dios va a elegir. Dios dice, no, yo a ese lo rechazo. No mires su condición, porque Dios no mira lo que el hombre mira. El hombre mira la apariencia. Jehová mira lo que hay en el corazón. Y es terrible esto, porque Dios conoce cómo está tu corazón y el mío. Dios conoce la condición de cada corazón. Dios lo conoce. Y si Él lo conoce, Él es que sabe quién está bien con Él o no. Por eso dice la Biblia que Él conoce a los que son suyos. Él los conoce. Y si tú crees que eres de Dios, quiera Dios que sí, que así lo seas, entonces analiza tu corazón y toma medidas si hay algo que se debe arreglar allí. Si tienes que ver con malos pensamientos, si tiene que ver con homicidios, dirás, oh, gracias a Dios no he matado a nadie. Jesús dijo, si odias a tu hermano, ya estás matándole. Eres culpable de homicidio. El que aborrece a su hermano, dice Primera de Juan, es culpable de homicidio. Entonces, ¿hay algún hermano, hermana a quien aborreces? Entonces, piensa a ver por qué estás aborreciendo a esa persona cuando Dios entonces te va a hallar culpable de homicidio. Los adulterios, las fornicaciones, todo comienza en el corazón. Influencias que llegan al corazón por medio de los sentidos. Mucho cuidado, hermanos queridos. ¿Y qué de aquellos que se consideran que están bien delante de Dios porque los demás dicen que así es? Mire cómo Jesús dice más adelante en Mateo capítulo 23, versículos 25 y 26. Aquí le está hablando a aquellos que supuestamente conocían la ley,
creían que estaban viviendo de acuerdo a como Dios mandaba. Y mire cómo Jesús les dice. Mateo 23, 25 les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay, Dios, por dentro Jesús dice: ustedes son ladrones, injustos y tienen apariencia de piedad y de que son santitos. Verso 27 les dice otra vez: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Con razón lo odiaban, ¿verdad? Con razón ellos no se llevaban bien con Jesús. Jesús les hablaba claramente y fuertemente, porque si no se habla fuerte a los que creen que están bien y están perdidos, es como que no hay misericordia y uno los deja que sigan hasta que llegue al final y se perdieron. Pero Jesús buscaba que ellos reconocieran que no estaban bien delante de Dios. Les llamaba hipócritas y ellos sabían que eran hipócritas. Y Jesús los desenmascara de frente y ellos tenían que aceptar en su corazón que así vivían, de manera hipócrita, llenos de iniquidad, un corazón malvado, haciendo injusticias. Es terrible esto. Y nosotros diríamos que si es Jesús el que dice, pues Jesús es gracia, amor y paz. Pero para que haya paz, primero debe ser confrontada la persona con lo que ha hecho. Para que la gracia pueda venir a una persona, primero debe ser confrontada con su pasado, para que pueda arrepentirse y pedir perdón. Para que pueda haber paz en una persona, primero tiene que conocer al príncipe de paz y aceptar sus condiciones para tener esa paz. Jesús quiere que nosotros nos demos cuenta que sigue firme el requisito de Dios, de mantenernos en santidad, de guardar nuestros corazones, de guardar nuestros pensamientos. Veamos por un momento algo que también en el Antiguo Testamento y al pueblo de Israel se les llamó la atención de manera muy dura. Por favor, acompáñenme en el libro de Jeremías, capítulo 4, Jeremías 4, versículo 1 y versículo 2. Mire cómo dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en justicia y en juicio, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Si te volvieres, Dios dice, si te das cuenta que has estado mal delante de Dios, si te vuelves, vuélvete a Él. No lo hagas para satisfacerte tú, no lo hagas para complacer a alguien, no lo hagas para ahora ver cómo te irá mejor. Hazlo porque quieres complacerlo a Él. Vuélvete a Dios, a tu Creador. Dice, quita delante de Él esas abominaciones, esas cosas que ofenden a Dios, quítala, no las tengas ya más. Que no tengan más que ver nada contigo. No estés andando de aquí para allá, en otras palabras, con inseguridad, con inestabilidad. No sabes exactamente dónde quieres ir, quién es Dios. No lo conoces todavía. Dios dice,
Plántate firme y conócelo a Él, para que no andes con esa incertidumbre en tu vida. Y como hemos leído, si dices, vive Jehová, pero lo estás diciendo en verdad, juicio y justicia, lo estás creyendo, lo estás declarando firmemente y estás dispuesto a hablar verdad, a hacer juicio y justicia también. Dios dice, entonces vendrán las bendiciones a las naciones. Verso 3, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Es una tremenda amonestación y una gran amenaza. Aquí está diciendo, sean sabios. Tu vida y la mía y la de cada persona está a un paso de la eternidad. Es tan delicada la situación que si uno se descuida, fácilmente ya no está en la tierra. Dice, harad campo para vosotros. Haz algo donde lo que se siembra sea bien cuidado y no estés sembrando entre espinos. Jesús habla de espinos como los afanes de esta vida, las cosas terribles que hay en este mundo. Dice la Biblia, busca quietud delante de Dios y siembra esa palabra de Dios en tu corazón, en quietud, en paz, reconociendo de quién es esa palabra, del creador tuyo, del dueño tuyo, del que hizo todo, y tú siembras en paz. Y entonces reconoce esto. ¿Cómo está tu corazón? Dice, circuncida tu corazón delante de Dios. Circuncídalo quiere decir, decláralo santo para Dios. Decláralo apartado ahora para Dios tu corazón. Que cualquier cosa que haya en tu vida será agradable al Señor para siempre. Circuncídalo. ¿Por qué? Porque si no lo haces, podría venir sobre ti algo muy terrible. Dios dice aquí, dice, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Otra vez, Dios conoce el corazón. Cuando dice Jeremías que el corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, que pruebo la mente y conozco el corazón de los hombres. Yo Jehová. Entonces, dice en el versículo 14, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Lava tu corazón de maldad para que seas salvo. ¿Cómo se lava el corazón? ¿Con agua? No. ¿Con lejía, jabón? No. Solamente con la sangre de Cristo se lava el corazón humano. Solamente la sangre de Cristo tiene poder para limpiar el corazón humano. Solamente la sangre de Cristo es aplicada a personas que reconocen que su vida no está bien delante de Dios y deciden tomar medidas para corregir cualquier cosa que sea necesaria. Solamente personas que reconocen que su acción no fue bien delante de Dios y en arrepentimiento pide perdón a Dios. Entonces Dios, que mira el corazón, conoce si en verdad hay arrepentimiento, si en verdad hay una actitud de conversión. Dice aquí, hemos leído, si te volvieres, vuélvete a mí. Está hablando si te convirtieres a mí. Volverse a Dios significa dejar de andar ya por el camino de perdición, de pecado, de injusticia en que has estado andando. Vuélvete a Dios. Y cuando te vuelvas a Dios, entonces tu corazón será limpiado por Dios con la sangre de Cristo. Pero Él dice aquí, ¿hasta cuándo permitirás esos pensamientos de iniquidad? Y tiene que ver mucho el comportamiento del ser humano con sus pensamientos. De hecho, la Biblia dice que
cuál es su pensamiento, el tal es él. Cuál es su pensamiento en su corazón, el tal es la persona. Da a entender que como una persona piensa, normalmente así actúa, en consecuencia a lo que ha analizado, en consecuencia a lo que cree que está bien o lo que cree que puede sacarle provecho. Pero esos pensamientos de iniquidad, ¿cómo llegan? Llegan por muchas fuentes, hermanos queridos. Hay mucho bombardeo a nuestras mentes en la media, en los medios de comunicación. Hay mucho bombardeo a nuestras mentes en la sociedad en que nos desenvolvemos. Hay muchas cosas que acontecen en nuestras vidas que provocan pensamientos de iniquidad. Provocan pensamientos que llevan al pecado, a la maldad, a la injusticia. Y a menos que uno esté consciente de esto y decida tomar medidas ahora para proteger su mente, los pensamientos van a estar allí. Y Dios dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo conocerás que tienes que tomar por el bien de tu propia alma y para que tu corazón se mantenga limpio y para que pueda ver a Dios? Tienes que tomar medidas correctivas o restrictivas y guardar tu mente de esas influencias. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Cómo podemos nosotros entonces guardar nuestra mente? Vaya por favor al libro de Segunda de Corintios. ¿Cómo nos dice la palabra allí? Segunda de Corintios capítulo 10. Veamos el versículo 3 y el versículo 4. Nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Está diciendo en este pasaje que hay una lucha espiritual que se está llevando a cabo y que nuestras almas de una u otra manera son influenciadas por esa lucha espiritual. Y Dios a nosotros nos ha dado herramientas, armas espirituales con las cuales podemos nosotros pelear en esa lucha espiritual y salir victoriosos. Dios nos ha dado también una armadura espiritual que la Biblia dice que debemos tenerla siempre puesta, y esa armadura nos va a proteger de dardos del enemigo. Y nosotros debemos saber cómo utilizar estas armas que Dios nos ha dado, porque son poderosísimas. No son carnales, no son hechas por personas, no son inventos de nadie. Son armas espirituales que tienen un efecto como si fueran misiles atómicos a nivel espiritual para destruir las fortalezas que el enemigo está o ha creado, ha formado, y en las cuales el enemigo se entra allí tratando de hacer daño a las personas. Y la Biblia dice, tenemos las armas, y esas armas son poderosas para destruir fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Es un lugar normalmente seguro donde se sienten protegidos los que están allí dentro. Y normalmente, si es el enemigo el que está en una fortaleza, cree que está bien, cree que nada malo les va a pasar a ellos y que cuando ellos quieran pueden salir a atacar y destruir. Pero Dios dice, nos ha dado unas armas con las cuales nosotros podemos atacar esas fortalezas, y esas fortalezas serán destruidas y ya no habrá más enemigos que estén allí escondidos. Da a entender, nuestra vida será un poco más llevadera entonces si usamos esas armas. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. ¿Cómo podemos usar las armas? Para derribar argumentos
y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Personas que te vienen con algo raro de quién es Dios, fuera de lo que dice la palabra de Dios. Tú tienes que derribar esos argumentos con la palabra de Dios que te ha dado. Personas que viven altivas, creyéndose dioses, creyéndose superiores a no sé quién. Tú con la palabra de Dios y con las armas de Dios, tú puedes derribar todos esos argumentos de esa altivez de esa persona. Pero tienes que usar las armas. Y también, cada vez que venga un pensamiento extraño a tu mente, tienes que tomar acción. ¿Qué tienes que hacer? Lleva cautivo. Como un policía toma a un bandido, a un delincuente y lo apresa y lo lleva preso. Asimismo, tú llevas cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento. Tú tienes que tomar control de tu mente. Es tu mente, es por medio de tu mente que llega a tu corazón esa influencia. Y si llega a tu corazón y te daña el corazón y lo ensucia, Jesús dice, si no hay corazón limpio, no verás a Dios. Y si el corazón no está limpio, va a salir muchas iniquidades, maldades. Va a salir hurto, hemos leído. Va a salir homicidios, adulterios. Y la lista es larga. ¿Todo por qué? Porque no supiste tomar un pensamiento que llegó a tu mente y lo dejaste que allí se anidara, hiciera su efecto, en lugar de tú tomar el dominio y decir, ese pensamiento no lo acepto, lo rechazo, lo reprendo y lo llevo cautivo en el nombre de Jesús a la obediencia a Cristo. Tienes que hacerlo antes de que ese pensamiento te afecte a ti, porque lo dice la Biblia, tenemos que llevarlo cautivo. Vea cómo más nos dice, libro de Romanos, por favor acompáñeme allí, capítulo 13, versículo 12. Es una amonestación a todos nosotros, a todos los que se llaman cristianos. Como hemos leído en segunda de Timoteo al principio, toda persona que invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad, dice el Señor. Toda persona, porque sin santidad nadie le verá. Sin un corazón puro nadie le verá. Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios, dice la Biblia. Aquí nos dice Romanos 13, verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Paremos allí. La noche está avanzada, da a entender algo está por acontecer en el mundo. Algo que va a marcar de nuevo la historia de la humanidad. Y lo estamos esperando. Y dice que está avanzado eso que viene. La noche está avanzada, se acerca el día. Por lo tanto, no sigamos ahora con cosas de las tinieblas. Dice, desechemos esas obras de las tinieblas, desechémoslas. Cualquier cosa que sea del maligno no tenga nada que ver contigo ni conmigo. Desechemos, no lo aceptemos. Si a ti te van a entregar, digamos, tú vas a un restaurante y pides un almuerzo y tú ves que tienes cosas podridas allí, ¿tú te lo vas a comer? ¿Qué haces? No, lo rechazas, lo desechas. Eso es desechar, eso es aborrecer, no lo quiero. Lo rechazo, llévenlo fuera de mí. Eso es desechar las cosas de las tinieblas. Es tener una repulsión, es aborrecer eso. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que tomar medidas. Vístete, dice, de las armas de luz. Dios te ha dado armas. Dios te ha dado cosas tan valiosísimas que tú tienes y que tienes que poner en práctica. Muchos ni saben cuáles son las armas que tienen. Muchos ni saben cuál es la armadura que tienen. Muchos no saben cómo usarla. Muchos no saben discernir cuando algo viene como una trampa, un engaño del enemigo o es algo que viene de Dios.
Tenemos que despertar, dice, tenemos que despertar. Versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Paremos allí, porque la Biblia nos dice cómo debemos andar, honestamente. Si no es honesto, no va contigo ni conmigo. Honestamente, justamente, haciendo justicia y juicio y hablando verdad siempre. Dice aquí, honestamente, no en glotonerías, borracheras y no en lujurias ni lascivias. Y esto es clave, porque normalmente el enemigo utiliza la lascivia para forjar pensamientos pecaminosos en las mentes de los seres humanos, y esos pensamientos los llevan entonces a cometer pecados y comprometer entonces la condición de su alma. Dice aquí la palabra de Dios que no andemos con lujurias y lascivias. ¿Qué es una lascivia? Es un pensamiento que viene, que provoca que tú quieras hacer algo que no está permitido, que no es correcto y que Dios no quiere que lo hagas. Como se llame. Un pensamiento viene a ti, te impulsa, te quiere arrastrar. El enemigo es el tentador, busca manera de presentártelo. Si no tienes en cuenta, repito, que estamos en medio de una sociedad corrompida, donde hay un bombardeo tan fuerte a nuestras mentes, tratando de captar nuestras mentes y ubicar en nuestras mentes pensamientos lascivos, pensamientos que van a provocar acciones que luego traerán problemas. A menos que estemos alertas, vamos a caer en las trampas. Pero otra vez, cuidado, no lo permitas. Si estás viendo televisión, mi sugerencia sería bota esa televisión y no deje que el diablo se meta por allí. Pero si todavía la estás viendo, ten cuidado con lo que veas, porque algo puede venir que no era lo que tú esperabas y ya llegó a tu mente, un impacto, algo que te quiere sorprender, algo que quiere llamar tu atención para luego dominarte. Mucho cuidado. Y no solo en tu casa, en internet, ¿qué estás viendo? Hace un pop-up algo, ¿y qué viste allí? Tú no lo querías, pero te llegó allí y no has tomado medidas todavía. Sales a la calle y dices, cuando estoy caminando en tal sitio siempre hay algo que me llama la atención en tentación. Pues mira, búscate otro camino. No sigas por allí porque vas a caer. Otra vez, quita de tu vida aquello que está tratando de robarte la bendición. Aleluya. Bendito sea el Señor. Tienes que andar como de día, cuidando tu corazón, porque Dios conoce tu corazón. Conoce el Señor los que son suyos, dice la palabra. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y solamente los de corazón puro verán a Dios. Bienaventuradas esas personas. Pero esas personas, si no tienen todavía el corazón puro, Dios, repito, está dando la oportunidad de limpiarlo. Si alguno se limpia de estas cosas, hemos leído, será instrumento útil en las manos del Señor. Instrumento de honra dispuesto para toda buena obra en las manos del Señor. Pero tienes que limpiarte. Tienes que reconocer que está sucio y luego tomar medidas para limpiarlo y luego tomar medidas para protegerlo que no se vuelva a ensuciar. Porque estamos en una lucha. Estamos en una batalla diaria. Las fuerzas del enemigo están por doquier y son invisibles también. Entonces, no nos descuidemos. Dice el versículo 14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo. Es fácil. Tú dirás, ¿cómo me visto de Cristo si Cristo es Dios? Piensa en tu mente, cuando vayas a hacer algo, a tomar alguna decisión, pídele al Señor dirección, al Espíritu Santo. ¿Qué haría Jesús en tu lugar?
Imagínate que Jesús está al lado tuyo y Él es que va a tomar la decisión por ti. ¿Qué Él haría en la decisión que tú tienes que tomar? El Espíritu Santo te puede decir, porque Él es que nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos. Es el ayudador. Él está en nosotros, viviendo en nosotros, somos su templo. Y Él está con nosotros, dice, mostrándonos el camino y siguiendo a nuestro lado. Entonces podemos vestirnos del Señor por medio del conocimiento que nos da el Espíritu Santo en cómo debemos vivir, en qué cosas debemos hacer. Pero dice, no proveáis para los deseos de la carne. Otra vez, hay personas que quieren vivir bien con Dios, pero siguen proveyendo para los deseos de la carne. Siguen estando a merced del enemigo en las cosas que tienen, en las cosas que permiten en sus vidas. Siguen proveyendo lo que no quieren proveer, pero allí están. No hacen nada por evitarlo, simplemente lo aceptan venir a ellos. Y es una tortura. Que tú te bañes hoy y te pusiste muy bien y sales a la calle y por allí te llenan de algo feo, de cosas terribles, te la tiran encima otra vez a limpiarte. Y viene, te bañas de nuevo y sales por el otro lado llena otra vez de basura y cuántas cosas te tiran encima y otra vez a limpiarte. Se vuelve una tortura. A menos que digas, voy a tomar medidas aquí. Voy a cerrar puertas por todo lugar donde me ensucian. Voy a evitar esos caminos donde quedo sucio y voy a buscar caminos donde siempre quede limpio. Tienes que tomar medidas. No proveas para las obras de la carne. Tienes que conocerte. Normalmente, aquellos pecados que anteriormente te dominaban son los que el enemigo quiere utilizar para volverte a encadenar y dominar. Mucho cuidado. No te juegues. No te consideres que ya estás bien en todo momento. No. Considérate que tú estás en medio de una batalla y hay un enemigo regado por doquier que te quiere destruir. Pero si eres sabio y obedeces lo que Dios dice en su palabra, ese enemigo ni te va a ver, no podrá contigo. Pero tienes que tomar medidas. No proveas para, dice, los deseos de la carne. Y cuando dice de carne, es cosas que ofenden a Dios que uno hace. ¿Cómo podemos evitar esos deseos? La Biblia dice, déjalos que se mueran. No satisfagas los deseos de la carne, déjalos que se mueran. ¿Cómo? Vaya por favor al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Mire cómo nos dice la palabra. Nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser? No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tú dirás, pero si vivo en el mundo, necesito cosas que hay en el mundo para vivir. Otra vez, hay que hacer una diferenciación. Dice es lo que el mundo tiene que provoca a Dios porque no conoce a Dios. Cosas que las personas hacen en su ignorancia de Dios, viven ofendiendo a Dios. Dicen, no hagas lo que ellos hacen, no quieras lo que ellos quieren, no te deleites con lo que ellos se deleitan, no estés en los lugares donde ellos concurren, no lo hagas, no ames lo que ellos amen, no te consideres menos que ellos. Al revés, la Biblia dice, vosotros estáis completos en Cristo, no te falta nada en Cristo. Nada que el mundo pueda ofrecerte puede ocupar ya lo que tú tienes en Cristo. Aleluya. No ames el mundo ni las cosas que hay en el mundo.
¿Por qué? Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres permanecer para siempre? Hacer la voluntad de Dios. Hacerlo de la manera que Dios dice. Usar las herramientas, los medios que Dios ha dispuesto para ti. Pero tienes tú que hacerlo, tengo yo que hacerlo. No esperemos que venga un ángel y lo haga por nosotros. No esperemos que venga otra persona y lo haga por nosotros. Cada uno tiene que hacerlo. Tienes que ver esto, que todo lo que hay en el mundo va a pasar. El mundo pasa y sus deseos. Y lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, lo que te llama la atención y lo anhelas, y estás dispuesto a hacer lo que sea por obtener eso que has visto. O los deseos de la carne, esos deseos que Dios dice, tienes que controlarlos, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tienes que aplicar lo que es la templanza, ese fruto del espíritu en tu vida. Entonces tienes que hacerlo, no dejarte dominar por esos deseos y la vanagloria de la vida. Qué triste es ver personas que parece que todo lo tienen y les sorprende la muerte, o les sorprende la enfermedad, o les sorprende la ruina, y te das cuenta todo era vanidad, y perdió todo lo que Dios le había dado, lo más principal, y no pudo buscar de Dios, y su corazón no fue recto delante de Dios, no vivió en santidad, no puede ver a Dios, no podrá estar con Dios para siempre. Solo estarán con Dios para siempre aquellos que hacen su voluntad. Mire como dice en el capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 2. Amados, a ti y a mí nos dice la palabra, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué importante. La Biblia dice que sí veremos a Dios, sí veremos a Jesús tal como Él es. Todavía no lo hemos visto, pero le veremos, dice la Biblia. Somos hijos de Dios. Esto es maravilloso, porque Dios ha querido hacer sus hijos, considerar hijos y hacerlos legalmente hijos a todos aquellos que depositan su confianza en Cristo Jesús, en la muerte de Cristo que fue expiatoria a favor nuestro. Y Dios perdona los pecados de todos aquellos que se arrepienten de haberlos cometido y toman la decisión de vivir ahora la vida como Dios quiere, siendo dirigidos por el Señor. Y Dios dice aquí, les considera como hijos e hijas. Y dice, verán algún día al Señor cuando Él se manifieste. Pero ¿qué dice el verso 3? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tú tienes esa esperanza, lo que la Biblia repite una y otra vez, purifícate, una y otra vez, límpiate. Haz como dijo David, Señor, escudriña mi corazón, ve si hay en él camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Pero Dios quiere que nos escudriñemos, que analicemos cómo estamos. No que creamos que todo está bien, porque sí, no, analízate. Lee la palabra, escudriña la palabra, busca por qué Dios dice eso y compárala ahora con lo que tú has hecho, a ver si está bien delante de Dios. Escudriñate, analízate, mantente puro, purifícate. Es algo de diariamente, todos los días, todos los días, todos los días. Y andando así, en ese nivel de alerta, si el enemigo en una viene y se logró entrar o hacer algo contigo, ¿sabes? No le des lugar, inmediatamente arrepiéntete,
Deja eso, rechaza eso y sigue adelante. Pero no te dejes encadenar otra vez por el enemigo. Acuérdate, Dios quiere que estés con Él, con Dios. Dios quiere que siempre estés a su lado. Dios quiere que lo veas a Él. El enemigo está haciendo todo para frustrar ese deseo de Dios en tu vida. Ten cuidado. Tienes que cuidarte, hermano. Voy a terminar con algo que nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Para todos aquellos que logran captar que Dios sigue manteniendo firme el requisito de la santidad para poderlo ver a Él. El requisito de tener un corazón puro delante de Él para poder verlo a Él. El requisito de vivir una vida haciendo la voluntad de Dios para poderlo ver a Él. Y dice aquí Apocalipsis 22, verso 1, cuando está hablando de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, y los que podrán entrar a esta ciudad, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Verso 3, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán a Dios, y su nombre estará en sus frentes. Paremos allí. Dios dice que llegará el momento donde todas las personas que hacen lo que Él dice que deben hacer y viven como Él dice que deben vivir, dice, verán su rostro. Cuando recuerdo Moisés, dice la palabra, le dijo a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Dios le dijo a él, no me podrás ver, porque no hay hombre que me vea y viva. Entonces dice que Dios le mostró la espalda, le cubrió así el rostro a Moisés, pero no se dejó ver el rostro. Jesús dijo que solamente Él ha visto al Padre. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el único que le ha visto y Él es el único que lo da a conocer. Pero dice aquí la palabra, luego llegará el momento en que sí veremos a Dios. Veremos a Dios cara a cara. Veremos a Dios en su hermosura, en su inmensidad, en su majestad. Estaremos frente a frente al Creador nuestro, al Dios del universo. Veremos a Dios, dice aquí. Y Dios pondrá un nombre nuevo en nuestras frentes, dice la palabra. Versículo 5, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. No solamente vas a ver a Dios de frente, no solamente Dios te va a aceptar por toda una eternidad en la ciudad celestial, estar con Él, pero dice, vas a reinar por toda una eternidad con Dios. Es algo glorioso. Vale la pena el esfuerzo aquí en la tierra. Vale la pena tener el cuidado aquí en la tierra para no dejarnos desviar del propósito de Dios. Vale la pena esforzarnos haciendo lucha donde hay que hacerlo para que el enemigo no gane ventaja en nuestras vidas. Y termino con este otro versículo, el versículo 14, que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados. Hermano, hermana, si tú logras poner tu vida en orden y tomas las medidas que debes tomar según Dios quiere y declara en su palabra, bienaventurado eres, bienaventurada eres. ¿Por qué? Porque cuando sea que llegue tu hora de partir de esa tierra, Dios te va a recibir. Dios te va a aceptar allí. Podrás ver a Dios
podrás conocerle a Él. Dios te hará entrar a la ciudad celestial, dice, y entonces para siempre estarás con el Señor. Permita a Dios que tu vida y la mía puedan ser halladas dentro de esta bienaventuranza. Aleluya. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar a Dios, a pedirle al Señor que por medio de su Espíritu muestre cada corazón lo que hay, porque Él lo conoce a cada uno. Y si Dios te ha hablado en este mensaje y el Espíritu Santo ya te ha mostrado, no tardes en pedirle perdón, no tardes en arrepentirte con todo tu corazón para que Dios pueda limpiar ese corazón sucio, tal vez podrido, y Dios pueda renovarlo. El que se limpia de estas cosas, hemos leído, será un instrumento útil al Señor, un instrumento de honra dispuesto para el Señor, para toda buena obra. Dios quiere usarte, pero Dios no usa personas con corazón sucio, no usa personas con corazón malo, no usa personas como los hipócritas, aquellos fariseos y escribas que Jesús les reclamó tan duramente. No los usa. Ellos creen que Dios los usaba, Dios no los estaba usando. Ellos eran hipócritas y vivían engañados ellos y engañando a otros. No te dejes engañar tú. Si tu corazón no está bien con Dios, Dios no te va a usar. Pero si tu corazón ha pasado por el proceso de la limpieza y la purificación y lo mantienes así, prepárate que Dios te va a usar como no te imaginas. Dios te va a llevar, a levantar, a usar para su gloria como Él quiere. Pero tu corazón es la clave. Entonces, pídele perdón a Dios por cualquier situación en la cual estés involucrado y que allí hay ofensas delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu santa palabra que revela lo que hay en nuestros corazones. Porque tu palabra es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu y revela las intenciones que hay en los corazones. Tu palabra bendita, Señor. Y te rogamos en esta hora, Dios, que perdones los pecados de toda persona que se ha arrepentido de haberlos cometido, y que hoy tú les muestras que puedes darles una nueva oportunidad para rehacer sus vidas delante de ti. Padre eterno, misericordioso y bondadoso eres tú. Limpia cada corazón, Señor. Purifícanos, Dios. Queremos verte, oh Dios. Queremos tener nuestros corazones puros. Queremos tener nuestras mentes limpias. Que no haya iniquidad en ellas. Que no hayan pensamientos malos que guíen a la maldad, oh Dios. Ayúdanos, Dios eterno, en esta lucha diaria para guardar nuestras mentes. Y ayúdanos a vivir como de día, vestidos del Señor Jesucristo y haciendo las obras que tú quieres que hagamos, Dios. En tus manos estamos, Padre. Si antes no has recibido la gracia de Dios en Cristo Jesús, este es el momento para pedirle a Dios que perdone todos tus pecados. Y le dices a Dios que por medio de Cristo y para la gloria de Cristo, tú quieres recibir esa gracia de el perdón de tu vida, la salvación de tu alma, y que Dios te haga su hijo o su hija. Pídele a Dios que te reciba y Él lo va a hacer. Si le pides perdón y te arrepientes y te vuelves a Él y tomas la decisión de quitar todo eso que es abominable delante de Dios, verás lo que Dios hace contigo. Presentemos al Señor esta canción.
y sigamos en su presencia adorando.